6:45, aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta Voto 24. Nos acompaña Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino. Ya hoy candidato a la presidencia de la República después de la convención de este fin de semana, en donde hubo mucha información, en donde hubo realmente un activismo de parte del movimiento político más reciente creado, este partido político Movimiento Otro Camino. Yo creo que se pudo demostrar ayer que existe un partido político nuevo, con una propuesta y una oferta electoral nueva de cara al 2024, y creo que así se demostró. Ricardo, buenos días. Buenos días, Atenógenes, buenos días, Dorcas, y a toda la audiencia de Telemetro. En efecto, me siento muy contento, me siento muy orgulloso, porque ayer el Movimiento Otro Camino, con representación de todo el país, es decir, desde las comarcas, desde las provincias, pudo realizar su convención y demostrarle y mostrarle a todo un país lo que mencionas, una propuesta electoral nueva que hemos venido trabajando con mucho compromiso, con mucho sacrificio y con mucha convicción por 6 años, desde aquella primera firma que se recogió para la candidatura presidencial en la elección anterior. Y sobre todo es importante resaltar que es activismo, como bien lo dices. No se trata de una movilización a cambio de pagos o a cambio de favores o a cambio de clientelismo, como usualmente se ha manejado la política tradicional, sino que es un movimiento ahora convertido en partido, pero con un activismo de convicción, como se demostró ayer. Y no solo tuve la oportunidad de ser ratificado como candidato presidencial, sino que mostramos al país cientos de candidatos a distintos cargos de elección popular que ahora nos representan en las distintas comunidades del país. Es decir, tenemos estructura, estamos organizados y estamos preparados para la campaña, para las elecciones y para asumir gobierno a partir del 1 de julio de 2024. Ayer por lo menos veíamos a un Ricardo Lombana que ve con luces largas en lo que viene de cara a alianzas y demás. Y, por ejemplo, usted no descartaba la posibilidad de que el señor Edison Broce sea su candidato a la alcaldía. Estas conversaciones están bastante avanzadas. Hemos estado conversando con distintos candidatos de libre postulación. Eso lo hemos venido compartiendo con la comunidad en general y con los medios de comunicación. Y sí, con Edison Broce, el diputado Edison Broce, hemos mantenido un diálogo bastante constante, y en las últimas semanas hemos compartido las propuestas y la visión política de Edison Broce tienen muchas coincidencias con la visión y la propuesta del Movimiento Otro Camino, y nosotros vemos con muy buenos ojos la candidatura de Edison Broce y ojalá podamos ponernos de acuerdo en los próximos días para apoyar, siendo él independiente, porque él mantiene su candidatura independiente a la alcaldía, porque coincido con él en que la ciudad de Panamá necesita un alcalde independiente, como necesitamos un presidente independiente y que represente a muchos sectores que ya están hartos de la misma forma de hacer política de los últimos 30 años. Así que podría ser nuestro candidato o el candidato que apoyemos para la alcaldía de Panamá, pero eso no es una decisión que tomo yo unilateralmente. Vamos a consultarla y esperamos en los próximos días poder llegar a ese acuerdo. Vamos con propuestas específicamente, porque obviamente ya en su rol de candidato presidencial, creo que entramos en la fase en donde la comunidad desea saber cómo solucionar problemas graves que tenemos en este momento, puntualmente, desempleo, que es lo que aparece en todas las encuestas, qué es lo que está preocupando al ciudadano, a los jóvenes principalmente. ¿Cuáles son las propuestas para enfrentar el desempleo con el que puede estar recibiendo el gobierno el próximo año de ganar las elecciones? Déjeme hablarle de tal vez lo principal, que es la juventud. A la juventud hoy prácticamente las puertas se les cierran, no solo porque no hay oportunidad, sino porque las oportunidades que hay, tal vez las pocas que hay, todas se ganan a partir de la palanca política. Y la juventud está harta de que sus esfuerzos no valgan, de que tienen calificaciones, se gradúan, sacan un certificado técnico, se capacitan, pero todo es con palanca. Eso es lo primero que se va a acabar. Segundo, el principal desempleo está entre los jóvenes de 18 a 25 años. Vamos a implementar un programa de aprendices que consiste en que las empresas que apuesten a los jóvenes
van a recibir un incentivo económico o fiscal de parte del gobierno y un porcentaje de su fuerza laboral, 2 o 3% de su fuerza laboral, estará compuesta por jóvenes de 18 a 25 años por 3 años. En 3 años esos jóvenes generan ingresos, es decir, se insertan a la economía nacional. 2, ganan experiencia, porque ese es parte de los límites que se le ponen hoy. Y 3, ganan estabilidad y se convierten en sujetos de crédito para poder aspirar luego a sus primeras viviendas. Eso con respecto a los jóvenes. En cuanto a la generación de empleo, vamos a apostar no solo al empleo formal. El 80% de los empleos y del movimiento económico de este país lo genera la pequeña empresa y la mediana empresa. La pandemia obligó a miles y miles de panameños en todo el país a instalarse en el garaje de su casa, en las aceras, en las veredas, a vender aguacates, a instalar un taller de ebanistería, a poner una silla de barbería, hacer todo tipo de actividades. Toda esa gente, que son miles de miles, no tienen ningún tipo de apoyo. Nosotros hemos estado levantando un inventario de todas esas personas en las comunidades. ¿Para qué? Para poner un fondo de ayuda no reembolsable. Para eso es el dinero de la corrupción. Cuando yo hablo de recortes y de recortarle los gastos de movilización a los alcaldes y de sacar el dinero de la lotería y de recortar los vehículos, los alquileres de vehículos de lujo y tantas otras cosas como la descentralización paralela, es para crear estos fondos que van a crear empleo, pero empleo creando empresarios también, porque si tú apoyas al pequeño, a ese pequeño, con fondos, con microcréditos, con acompañamiento, con asesoría y con mercados, estas personas contratan a 2, a 3 o a 4 personas más y se mueve la economía del país con el apoyo del Estado. Para eso necesitan ellos el apoyo no solo a nivel de gobierno central, sino que lo van a tener también a nivel de gobierno local. Y en el sector formal de la economía y de generación de empleo, nosotros hemos dicho que nos enfocaremos en 4 áreas en particular. La logística, los puertos y el sector marítimo, el sector turismo, la construcción, tanto en lo privado como en la infraestructura pública, y por último, el sector agropecuario, con énfasis en la agroindustria. Señor Lombana, disculpe, pero el dinero va a alcanzar para todo esto. Recordemos que ustedes van con un presupuesto que va a aprobar esta gestión gubernamental, que usted lo va a recibir durante los últimos 6 meses, no sabemos qué va a pasar con los 6 primeros meses. ¿Alcanzará el dinero para todas estas cosas, donde obviamente el recurso económico va a ser fundamental? El dinero alcanza cuando no se lo roban. Esa frase no es mía. Estamos viendo otros países donde con mucho menos dinero que el nuestro se hacen las obras. El presupuesto de El Salvador anda rondando los 10.000 millones de dólares. Por ejemplo, el presupuesto de Costa Rica anda rondando los 14.000 millones de dólares. Nuestro presupuesto es ridículamente exagerado para un país tan pequeño. Es evidente que se están robando la plata y cuando llegue un gobierno como el nuestro, que no viene a robarse la plata, sino a cortar todos esos fondos, por supuesto que el dinero va a alcanzar. Y no solo va a alcanzar, sino que cuando se adquieran préstamos, porque el país puede seguir adquiriendo préstamos, serán para inversión social y serán para inversión en obras de infraestructura que generen empleo. Eso es ser responsable con las finanzas públicas y por supuesto que los fondos estarán. Y una cosa que nosotros también tenemos en nuestra propuesta y que nuestro equipo económico así lo ha elaborado, es la revisión de exoneraciones, la revisión de concesiones, porque el Estado puede generar muchos más ingresos de los que hoy genera, pero hay que revisar. Muchos marcos jurídicos que dan exoneraciones o dan ventajas que tal vez hay que revisarlas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Hay que replantearlas. Yo he mencionado varias veces que aquí hay subsidios, exoneraciones para ciertos sectores que no lo requieren o que no tienen la necesidad de recibir ese subsidio o esa exoneración. Y no me estoy refiriendo obviamente a las personas que tienen la necesidad, sino a personas que tal vez sí tienen el recurso económico, pero hoy están recibiendo una ayuda del Estado. ¿Pero cuáles, señor? No, hay varias y en su momento las iremos presentando. Y por otro lado están los contratos como el de Panama Ports, que nosotros hemos mencionado varias veces, que existen todos los argumentos legales. Esto no es afectar la seguridad jurídica. Todos los argumentos legales para demostrar que la empresa no ha cumplido.
y que se le renovó su concesión por 25 años más sin haber cumplido con el pueblo panameño y con el Estado panameño. Hay de dónde sacar los recursos si se hace lo correcto y si el dinero no se lo roban. Ahora bien, pero citó a Bukele cuando hablé del dice Salvador específicamente de que el dinero alcanza cuando no se lo roban. ¿Está mirando al señor Bukele? ¿Le parece un buen ejemplo a seguir el señor Bukele? Yo he dicho que Bukele es Bukele en El Salvador y Lombana está en Panamá y somos dos personas distintas. Definitivamente que el señor Bukele tiene algunas cosas en las que se ha pasado de la raya. ¿Algunas cosas en que se ha pasado de la raya? Sí, por supuesto. Tiene un estado policial, no hay derecho ciudadano, hay censura a los medios de comunicación. Bueno, yo no estoy de acuerdo. O sea, ¿es el mejor ejemplo no, por supuesto, a seguir o a mirar? Yo no estoy de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos. Creo que la ciudadanía y mi recorrido incluso en los medios de comunicación anteriormente así lo confirma. Soy un demócrata y en mi discurso de ayer creo que se pudo dejar muy claro cuáles son mis planteamientos políticos y mi visión política. Sin embargo, en la parte de cortar la sinvergüenzura, en la parte de parar el robo, en la parte de romper con la política tradicional, no solo veo lo que él ha hecho, sino lo que están haciendo otros mandatarios. ¿Lo que él ha hecho es lo correcto o lo correcto sería fortalecer la justicia para que juegue su rol? Porque él no ha hecho eso. Bukele no ha hecho eso. Bueno, nosotros vamos a fortalecer la justicia. Nosotros queremos darle al país reformas constitucionales o una nueva constitución que replantee los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No agarrarlos y barrerlos. Ese no es mi estilo. Creo que lo que hay que hacer, y lo hemos planteado, es darle al país una nueva constitución que cambie los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, implementar la carrera judicial para que los jueces no sean interinos y tengan estabilidad y puedan impartir justicia, entre tantas otras medidas que hay que implementar para que la justicia funcione y no sea solamente un cuento de hadas como lo es actualmente. ¿Qué va a hacer? Y Dorcas lo planteó quizás muy superficialmente, ese presupuesto de más de 32.000 millones de dólares. Obviamente el próximo gobierno va a heredar parte de esa responsabilidad, pero ¿qué hacer de allí en adelante si usted llega a ser presidente? Con respecto al presupuesto de 32.000 millones de dólares, creo que lo he mencionado anteriormente, tenemos la gran oportunidad de administrarlo de manera correcta en favor de las prioridades de un país. Y necesitamos no solo ser responsables en la administración de los recursos y del presupuesto, sino también tener las personas idóneas en los cargos que van a fiscalizar la utilización de estos fondos. Por eso yo soy tan crítico, por ejemplo, de lo que pasa en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde se reelige precisamente al señor Benicio Robinson, que ha sido cualquier cosa menos un buen administrador de los recursos públicos. Hay que tener en la Contraloría a una figura, a una persona, a un hombre o a una mujer que cumpla con su rol constitucional de fiscalizar el buen uso de ese presupuesto, no lo que tenemos hoy, que es prácticamente un activista del partido de gobierno permitiendo que se despilfarren y se utilicen los fondos públicos en cosas que no son prioridad para politiquería, para negocios y muchas otras cosas, mientras no hay medicinas para el oncológico. Enfocaremos los fondos de los panameños en las prioridades del país. ¿Y cuáles son las prioridades del país? Agua potable, acceso a medicamentos, el nuevo oncológico, muchas instalaciones de salud que están detenidas hace 10 años aproximadamente, inversión en carreteras y muchos proyectos de infraestructura que están pendientes y que la ciudadanía está pidiendo que se resuelvan. Pero, ¿debe seguir creciendo ese presupuesto? No, por supuesto que no. El presupuesto creo que hay que ir revisándolo hacia la baja en el futuro. Estamos con el presupuesto y con los préstamos y los financiamientos internacionales que el país está adquiriendo. Estamos sosteniendo cada vez más un aparato clientelista político ineficiente. El país debe ir viendo hacia futuro cómo se va recortando ese presupuesto o al menos reenfocando ese presupuesto en las prioridades del país. Panamá tiene el presupuesto per cápita más grande de la región, pero por lejos. Colombia tiene 53 millones de habitantes y nuestro presupuesto es casi la mitad. Está cerca de ser la mitad del presupuesto de Colombia. Es absurdo y nos hace preguntarnos a los panameños, ¿dónde está esa plata? Con razón tienen un partido de 700.000 miembros. Con razón pueden sostener todo lo que sostienen porque es a punta de repartidera de plata. Pero los panameños ya nos dimos cuenta que han utilizado los recursos nuestros para mantenerse en el poder, para ganar elecciones, pero esa fiesta se acabó.
nosotros vamos a utilizar ese presupuesto para la salud, para la educación, para el transporte, para la seguridad, y llevaremos ante la justicia a quienes han sido responsables de la utilización de los recursos para fines personales o para enriquecerse, y se les exigirá que devuelvan lo robado, porque este pueblo no puede seguir mendigando ni viviendo una vida sin dignidad, casi que rogándole a los políticos por medicina. Yo recorro este país, Atenógenes, Dorcas, la gente llora pidiéndote medicinas, gente que tiene derecho a tener medicamentos, y no es una ni dos, cientos de personas. Entonces, es cruel. Y yo no voy a ser cómplice, y el movimiento Otro Camino no va a ser cómplice, ni muchos otros que nos metimos en política por las razones correctas vamos a ser cómplices de una situación que está matando al pueblo panameño. Llegó nuestro momento y vamos a llegar a gobierno a partir del 1 de julio de 2024. Caja de Seguro Social, o sea, que es un tema que realmente a todos los panameños de una forma u otra les toca. Y será el próximo gobierno el que tenga que traer propuestas. ¿Con qué propuesta llegaría el señor Ricardo Lombana para el tema de la Caja de Seguro Social? Hemos mencionado y mencionamos anoche también en nuestro planteamiento que lo primero que hay que hacer es ser un buen administrador de la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social históricamente ha sido manejada como un botín político con muchos nombramientos que son solamente cuotas para pagos de favores. Y vuelvo a citar al mismo diputado que tiene secuestrado a este país, Benicio Robinson. Él y otros diputados, como lo reconoció el propio doctor Enrique Lao, lo dijo públicamente en una entrevista, mandan cartas de todas las personas que hay que nombrar en la Caja de Seguro Social solamente por razones políticas. Tú no puedes pedirle a la población panameña, ni al asegurado, ni a los dueños de la Caja de Seguro Social, que somos todos nosotros, ningún sacrificio si sigues tratando la Caja de Seguro Social como una caja menuda para tus proyectos políticos corruptos y clientelistas. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y ese trabajo lo tiene que hacer la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, que hoy mira para otro lado mientras pasa eso. Y el director de la Caja de Seguro Social. Nosotros estamos revisando las leyes, estamos revisando los marcos jurídicos para ver cómo podemos exigirle, y lo vamos a hacer, a la Caja de Seguro Social que cumpla su rol, que no acepte ningún tipo de nombramiento que venga con naturaleza política, ni cartas de recomendación ni de diputados, igual a la dirección de la Caja de Seguro Social. Y si no están dispuestos a cumplir con la ley, porque eso es violar la ley, cuando viene con recomendación política o cuando viene con exigencia que te inscribas en partido político, entonces que hagan un paso a un lado. Y en cuanto al sistema de pensiones y el programa de IBM, que todos sabemos que está en crisis y en déficit, hemos planteado que aquí hay muchas fuentes de las cuales podemos generar ingresos adicionales para la Caja de Seguro Social. Uno es una administración eficiente de la Caja de Seguro Social, que no la tiene, y con eso podemos ahorrar muchos recursos. Número dos, la Caja de Seguro Social está muy amarrada con sus marcos jurídicos y su ley, porque no puede sacarle mayor provecho a sus activos. La Caja de Seguro Social invierte, pero no puede sacar los réditos que se sacan tal vez en el sector privado. La Caja de Seguro Social tiene inmuebles de gran valor, y la ley no le permite a la Caja de Seguro Social sacarle provecho a esos inmuebles, que algunos incluso están situados en lugares de potencial turístico, por ejemplo, donde se podrían desarrollar proyectos y sacarle provecho a estos activos, y así poder tener la Caja de Seguro Social mayores reservas. Y si tenemos que revisar otros contratos, otras concesiones para obtener mayores recursos, pues así lo haremos. Cualquier cosa menos pedirle sacrificios al asegurado, que es precisamente el que hoy no recibe una pensión digna y hoy no recibe una jubilación Ha sido digna. reiterativo acerca de sus denuncias contra el señor Benicio Robinson. ¿Tiene pruebas en su contra? ¿Piensa presentarlas? ¿Piensa presentar alguna acción judicial contra el señor Benicio Robinson? La presenté hace ya algún tiempo. He presentado muchas acciones Atenógenes, ustedes las han cubierto, los medios de comunicación. Fui con un bate de béisbol como evidencia, fuimos con las pruebas, con las declaraciones notariales, entrevistamos a los papás de los niños en todo el país que nunca recibieron las manillas, ni los bates, ni ninguno de los implementos. Aportamos un cerro de testimonios, incluso de los niños, incluso de los directores de los equipos de béisbol,
que dijeron nada de lo que se dice ahí lo hemos recibido. Y la Corte Suprema de Justicia archivó el expediente. Sí lo denuncié y lo denuncié penalmente y debería estar preso. Y debería devolverlo robado. ¿Va a volver a denunciarlo? Porque Bueno, usted pero, en su mensaje ha dicho que tienen que devolverlo robado. Claro. ¿Se refería al señor Robinson específicamente? Y a todo el que resulte responsable, Atenógenes. Pero yo no voy a ser presidente para estar investigando. Lo que sí voy a hacer es facilitar evidencias de todo el que cruce la línea o el que haya cruzado la línea. El presidente no puede estar persiguiendo. Creo que ya tuvimos un presidente, Varela, que se dedicó a perseguir y se olvidó del país que había que echar hacia adelante. Yo pondré y haré todo lo que esté a mi alcance para colocar en los cargos de investigación, Procuraduría General de la Nación, cuando toque el momento, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Fiscalía Electoral, nombramientos en la Corte Suprema a panameños y panameñas que no les tiemble la mano a la hora de que tengan las pruebas en sus manos. Yo creo que aquí hay evidencias de sobra para llevar ante la justicia a quienes han sacado saqueado, y esa plata nos hace falta. No es que se trata de que tienen que rendir cuentas a la justicia porque uno tiene una fijación con unas personas, no, es que esa plata hace falta. Te voy a poner un ejemplo. El señor Robinson, como otros diputados, es dueño de concesiones con el Estado a través de testaferros. Entonces, la ley dice que el diputado o los diputados de la nación no pueden tener contratos con el Estado, ya que hay un montón de diputados que tienen contratos con el Estado, que tienen concesiones incluso de emisoras de radio, que reciben pauta, ellos mismos se dan pauta de la Asamblea a las emisoras de las que ellos mismos son dueños. O sea, las pruebas de los delitos están por todos lados. Ese dinero es del pueblo. Ese dinero es para las medicinas y nosotros haremos lo que sea necesario. Y lo primero es presentarle nuevos candidatos al país. No vote por los mismos que le están robando. Sí, señor, o sea, no haríamos la propuesta completa si no le presentáramos al país los candidatos para reemplazarlos. Tenemos en Bocas del Toro un excelente candidato, Ibrahim Bins, que va a correr contra Benicio Robinson, como tenemos en todas las circunscripciones y circuitos candidatos y candidatas del Movimiento Otro Camino para llegar precisamente a las curules y que no lleguen los mismos de siempre. Volviendo a la justicia, para hacer lo que usted, y usted es abogado y lo sabe, todo lo que está diciéndonos, necesita un buen procurador, alguien honesto, independiente. ¿Tiene en mente a alguien de ser usted presidente de la República? ¿Está trabajando en un equipo legal que pudiese ofrecerle la oportunidad al país de un buen procurador? Sí, o sea, no tengo un nombre en mente, pero sí tenemos un equipo viendo los perfiles, no los nombres, los perfiles. Y evidentemente la característica que más salta en el perfil de lo que se requiere para el país es la independencia. Es una persona que no le deba nada a nadie y que tenga toda la independencia y la imparcialidad para actuar en una investigación, sea quien sea la persona que surja en dicha investigación. Ese va a ser el perfil, o sería el perfil, de un procurador o una procuradora general de la Nación. Y en este país hay abogados y abogadas que cumplen con ese perfil y nosotros los estaremos evaluando cuando llegue el momento. Para ese cargo, para la Fiscalía Electoral, que es otro cargo importantísimo que hoy está permitiendo que se despilfarren millones de dólares de los panameños en actividad politiquera, como la Contraloría General de la República, que la tiene que aprobar la Asamblea, para lo cual es importante, y reitero, votar por candidatos a la Asamblea que representen un cambio. Porque usted está viendo hoy a los diputados de los partidos políticos que están por un lado diciendo que representan el cambio, esos diputados votando en la Comisión de Presupuestos a favor de mantener a Benicio Robinson o a favor de mantener a Pineda o a favor de mantener a los otros que se han dedicado a saquear a un pueblo. No podemos ser contradictorios. Hay que poner en la Asamblea a las personas que van a hacer lo correcto, y lo correcto es cuando se vaya a aprobar a un nuevo Contralor o Contralora General de la República, que sea de un perfil independiente y no una persona que venga de las filas del partido. Eso sí se lo puedo asegurar.
que no tiene que ser una persona, ni va a ser una persona que venga de mi círculo. Tiene que ser una persona que precisamente esté dispuesta a decirle que no a cualquier funcionario, incluyendo el presidente de la República, si se va a utilizar $1 de los panameños para algo que no es prioridad o que es violatorio de la ley. ¿Usted investigaría, por ejemplo, a sus donantes si fuera el caso? ¿Usted cambiaría la forma como se eligen hoy en día los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o como se da ese juzgamiento diputados, Corte Suprema de Justicia, Corte Suprema de Justicia, diputados? ¿Serían parte de los cambios? Sí, mire, obviamente yo no voy a investigar, el presidente no investiga, pero aquí no hay contemplaciones. El Procurador General de la Nación o la Procuradora General de la Nación tiene que estar dispuesto a investigar a quien sea del círculo del presidente o no, sea donante, sea persona que contribuyó, sea persona que caminó en la campaña, sea ministro de Estado. Basta ya de protecciones. El pueblo está cansado de ver cómo se roban millones, cómo se otorgan contratos millonarios y no hay ninguna consecuencia y la gente se muere en una fila del oncológico. Eso es un crimen y hay que terminarlo y hay que investigar a quien sea. Y créanme, yo me comprometo frente al país que la persona que esté en los cargos de investigación va a ser una persona que esté dispuesta a investigar incluso a personas de mi círculo y ojalá no, hasta personas de mi familia si eso ocurriera. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y miren lo que está pasando en Colombia, ¿no? Con el presidente Petro, que indistintamente de las diferencias que tenemos con el presidente Petro, su ideología y sus planteamientos, cómo ha manejado hasta ahora el caso de su hijo, ¿no? Diciendo que le duele como padre, pero que la justicia haga su trabajo. Eso es lo que debe ocurrir. Y con respecto a la Corte Suprema de Justicia, sí, por supuesto que hay que cambiar los requisitos para designar magistrados, pero eso no lo decido yo. Nosotros vamos a llegar a gobierno y vamos a consultarle a la población. Tenemos 30 años en el debate de la Constituyente. Si se hace, si no se hace, se promete, no se promete, se promete, no se cumple. Basta ya. Hay que cambiar las reglas del juego. Pero no porque lo dice Lombana. Vamos a consultarle al pueblo. Vamos a hacer una consulta y vamos a preguntarle al pueblo panameño. ¿Usted quiere una constitución nueva que reduzca el tamaño de la Asamblea de 71 diputados a 35, a 31? ¿Usted quiere que se le prohíba a los diputados el número de personas que pueden nombrar en su equipo de trabajo para que no estemos nombrando 500, 600, 700 personas, cada uno de ellos? ¿Usted quiere limitar lo que planteaba Dorcas, que no sea la Asamblea la que investiga a los magistrados y los magistrados los que investiguen a los diputados, sino crear un tribunal para aforados o un tribunal especial, por ejemplo, para esta investigación, o que sean investigados por la justicia ordinaria, el Ministerio Público? Todo eso se logra teniendo una nueva Constitución, porque esas son normas que están en la Constitución. Pero déjenme materializar eso. Y con esa consulta... Significa que si usted gana, usted llama entonces a un referéndum. Bueno, para es un proceso, constituyente. es un proceso, vamos a consultarle al pueblo primero. ¿Por qué? Porque el pueblo va a decir que sí, y va a decir que sí abrumadoramente. Eso, que gana y llama a un referéndum por una consulta. Porque eso le dará la legitimidad al gobierno entrante. Sí, pero en periodo sería durante los primeros 6 meses de su gestión, por ejemplo. El proceso de consulta iniciará apenas empezamos gobierno, porque queremos tener el mandato y que sea el pueblo el que le diga al gobierno: queremos una nueva constitución que haga esas transformaciones que el gobierno está planteando. Entonces, vamos al proceso de tener una nueva constitución, de diseñarla con estas transformaciones, pero porque lo pidió el pueblo. Eso es lo que tenemos que conectar. El pueblo está pidiendo que acabe el sangrado, que acabe el sangrado que tiene la patria, que está realmente quitándole los recursos a los jubilados, a los adultos mayores que no tienen para vivir. Hay gente que cobra $72 al mes, $50 por quincena, y van al seguro y no hay medicina. Los estamos matando. Y aquí estamos pensando en campañitas políticas con fondos de descentralización. Aquí se construyó primero un edificio nuevo para la Asamblea Nacional antes que un nuevo hospital oncológico. ¿De qué estamos hablando? Necesitamos un gobierno que represente lo que el pueblo está pidiendo, y eso es lo que nosotros venimos a hacer, pero hay gente que no quiere eso. Sí, hermana. Y para interrumpir eso hay que llegar con mano fuerte y sin contemplaciones contra los maleantes que han estado robándose los recursos del pueblo
para que se los devuelvan al pueblo y que ese dinero esté al servicio de la población. Sé que hay un tema de alianzas pendiente, pero usted tiene en su radar a quién le gustaría que fuera su compañero o compañera de fórmula. No tengo nombres específicos. Creo que respondo la pregunta de la misma manera que respondí la pregunta del procurador o procuradora. Tenemos perfiles de lo que nos gustaría o lo que el pueblo esperaría de un compañero o una compañera de fórmula para Ricardo Lombana, pero esa es una decisión que todavía tenemos un tiempo para tomar y créanme que vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario, la discusión que sea necesaria para que cuando se tome la decisión sea una decisión que responda a lo que la ciudadanía espera de un compañero o una compañera de fórmula para los cambios y las transformaciones que nosotros queremos hacer con el país. Gracias, señor Lombana, por acompañarnos aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Otro Camino. Son las 7:16. Veamos qué pasa en el mundo. Rebeca, cuéntanos.